Los hijos le quitaron todo en el testamento: la casa, las tierras, cada pedazo de lo que ella construyó con sus propias manos. Ella se quedó parada en el patio de tierra, con lágrimas en el rostro, y una carta vieja temblando entre los dedos, la única cosa que nadie sabía que existía. Puedes imaginar dar toda tu vida por tus hijos y ser expulsada por la misma familia que criaste. Parece demasiado cruel para ser verdad. ¿Crees que ser expulsado por tus propios hijos puede ser uno de los peores dolores posibles? Responde sí o no en los comentarios. Ahora vamos a descubrir qué estaba escrito en aquella carta. Gerardo Salcedo colocó un dedo grueso sobre la línea de puntos y empujó el papel hacia su madre con la frialdad de quien cierra un trato de ganado en la feria. Remedios lo miró a los ojos, buscando algún rastro del niño que ella misma había amamantado en esas tierras, pero solo encontró la sombra de un hombre que ya le pertenecía por completo a la codicia. Sus otros dos hijos, Leopoldo y Consuelo, se quedaron de pie junto a la pared, evitando el contacto visual, como si la estructura de madera gris de la casa fuera más importante que la mujer que les dio la vida. En esa habitación que olía a café de olla y a tiempo acumulado, la sentencia se dictó sin un solo grito, mediante una firma que despojaba a la vejez de su último refugio, mientras el notario limpiaba sus gafas con un pañuelo amarillento. Nadie en el rancho se atrevió a levantar la voz cuando el notario comenzó a leer las cláusulas que fragmentaban la voluntad de un muerto para alimentar el hambre de los vivos. Remedios sostenía el borde de su rebozo azul marino, sintiendo cómo los documentos viejos pesaban más que las piedras del pozo en una tarde de sequía extrema. Los párrafos se sucedían como martillazos sobre un yunque, desmantelando 40 años de recuerdos bajo el pretexto de que una mujer de 62 años ya no era capaz de gobernar su propio destino. La ley del hombre, escrita en despachos lejanos, por gente que nunca había sudado la tierra, se convertía en ese instante en la herramienta perfecta para que los herederos expulsaran a la raíz que los sostuvo durante tanto tiempo de carencia y sacrificio. El silencio que siguió a la lectura fue una presencia física que apretó el pecho de la anciana, recordándole que en el norte de México la gratitud suele ser más corta que la sombra de un cactus al mediodía. Gerardo ni siquiera esperó a que el abogado guardara su carpeta para señalar la puerta principal con un gesto seco, indicando que el tiempo de Remedios en esa propiedad había llegado a su fin. No hubo necesidad de empujones ni de palabras hirientes. La simple determinación en el rostro de su primogénito era suficiente para que ella comprendiera que ya era una extraña en su propia cocina. Leopoldo se encargó de recoger las herramientas del patio, mientras Consuelo guardaba los platos de peltre, repartiéndose la vida de sus padres antes de que el sol terminara de ponerse sobre los cerros pelones. La injusticia no siempre necesita de violencia física para dejar una cicatriz profunda en el alma de quien lo ha dado todo sin pedir nada a cambio. Remedios observaba cómo sus hijos movían los muebles del lugar, borrando las huellas de don Ausencio con una eficiencia que rayaba en el desprecio por la memoria familiar. Cada silla arrastrada sobre el piso de tierra era un eco de la traición que se cocinaba a fuego lento desde el día del funeral, cuando la tristeza fue reemplazada por el cálculo matemático de las hectáreas. La madre permanecía inmóvil, rodeada de los fantasmas de una felicidad que ahora parecía un espejismo, mientras sus dedos acariciaban los papeles que Gerardo le había obligado a sostener como un trofeo de su propia derrota ante la ley. A pesar de que el rancho era una propiedad modesta, para aquellos tres hermanos representaba la única moneda de cambio para escapar de la pobreza que los perseguía desde la infancia en el campo. Gerardo siempre había sentido que la tierra le debía algo,
una especie de compensación por los años de manos agrietadas y espaldas dobladas bajo el sol inclemente del semidesierto. Al ver a su madre tan pequeña y vulnerable, no sintió compasión, sino la urgencia de reclamar lo que consideraba su derecho de nacimiento, sin importar que para ello tuviera que dejarla a la intemperie. La ambición es una planta que crece rápido en los corazones secos, y en el de sus hijos, esa maleza ya había ahogado cualquier asomo de amor filial o respeto por la herencia recibida. Consuelo se acercó a su madre por la tarde, evitando mirar la mancha de humedad en el techo que su padre nunca terminó de arreglar antes de que el corazón le fallara. Le sugirió con una voz que pretendía ser dulce, pero que cargaba el peso de la culpa, que lo mejor sería buscar un rincón en el pueblo con la tía Esperanza. El consejo no era una oferta de ayuda, sino una orden disfrazada de preocupación para liberar sus conciencias de la carga que representaba tener a Remedios bajo el mismo techo. La hija no podía soportar el peso de los ojos de su madre, esos ojos que lo habían visto todo, y que ahora guardaban una calma que resultaba mucho más inquietante que cualquier reproche gritado a los cuatro vientos. En el patio, el polvo colorado se levantaba con cada ráfaga de viento, cubriendo las flores de la entrada que Remedios había cuidado con el agua que sobraba de los lavados ajenos. Leopoldo cargaba la camioneta con las pocas pertenencias que consideraba de valor, incluyendo la máquina de coser, que era la única herramienta de independencia que le quedaba a la anciana. Nadie le preguntó si necesitaba algo para pasar la noche, o si tenía un lugar a donde ir una vez que el nuevo candado fuera colocado en la puerta de la bodega. La exclusión era total, una eliminación sistemática de su presencia en el espacio que ella misma había construido piedra tras piedra, durante décadas de inviernos largos y veranos sin tregua en el campo. Remedios caminó hacia su habitación por última vez, sintiendo que cada paso era una despedida de la madera vieja que conocía de memoria por sus crujidos nocturnos. El cuarto estaba casi vacío, despojado de las cobijas de lana y de las fotografías que solían adornar la pequeña cómoda de pino que don Ausencio le fabricó al casarse. Bajo la cama, sin embargo, permanecía el cofre de fierro negro, un objeto pesado y oscuro que sus hijos habían ignorado por considerarlo un trasto inservible lleno de retazos de tela vieja. Ese metal frío era el único secreto que la codicia de Gerardo no había logrado detectar. Un último baluarte de resistencia que esperaba el momento justo para revelar que no todo estaba perdido en esa batalla desigual. La noche se cerró sobre el rancho, con una oscuridad que parecía tragarse los lamentos de los coyotes que rondaban los límites de la pequeña propiedad familiar. Remedios se sentó en el borde del estrado, con la espalda tiesa y los ojos fijos en la ventana que daba hacia el pozo, escuchando cómo sus hijos celebraban en la sala su nueva fortuna. Las risas de Gerardo, mezcladas con el sonido del alcohol servido en vaso de vidrio, eran una afrenta al luto que todavía debería reinar en esa casa de madera. Ella no lloró, porque sabía que las lágrimas no recuperan lo perdido, y prefirió guardar su aliento para lo que vendría, cuando la luz del alba le diera la oportunidad de actuar con la misma frialdad que ellos mostraron. Al borde de la medianoche, Remedios se arrodilló con dificultad, sintiendo el dolor en sus articulaciones como un recordatorio de que el cuerpo también tiene memoria de los trabajos pesados. Sus manos buscaron la base del cofre y, con un esfuerzo que le arrancó un suspiro profundo, lo arrastró unos centímetros para asegurarse de que el candado siguiera firme en su lugar. Ese trozo de hierro no solo contenía documentos, sino la promesa silenciosa de un hombre que supo ver el futuro con más claridad que sus propios herederos. En medio del despojo absoluto, la madre encontró en la firmeza del cofre la fuerza necesaria para soportar la humillación, de ser echada de su hogar por aquellos a quienes más había amado durante toda su existencia.
El alba del tercer día en aquel rancho olvidado del norte de México entró por las rendijas de la madera con una luz pálida que no traía consuelo, sino la urgencia del exilio. Remedios se levantó antes de que el gallo anunciara el cambio de guardia, moviéndose con la cautela de quien ya no se siente dueña de sus propios pasos en el año de 1961. Sus manos, que habían acariciado esas paredes durante 40 inviernos, ahora evitaban el contacto, como si la casa misma la rechazara por órdenes de sus nuevos dueños. En la cocina, el fogón estaba frío y las cenizas de la noche anterior parecían el único resto de una vida que Gerardo se encargaba de borrar con cada mirada de impaciencia que le lanzaba desde el patio polvoriento. Gerardo entró en la recámara antes de que ella pudiera terminar de recoger sus escasas prendas de vestir, con el paso pesado de quien ya se siente patrón absoluto de la modesta hacienda. Sus ojos, nublados por el polvo y la ambición, se clavaron de inmediato debajo de la cama, donde el cofre negro de fierro seguía resguardando su misterio ante la mirada de sus propios hijos. No hubo un saludo, ni una pregunta por el bienestar de la mujer que lo trajo al mundo, solo la exigencia de saber qué contenía esa caja que siempre estuvo bajo su cama y que ahora despertaba su curiosidad. Para él, todo lo que estuviera dentro de esos límites territoriales le pertenecía por derecho, de un testamento que él mismo había ayudado a imponer sobre la voluntad de su madre. Remedios se enderezó con una dignidad que Gerardo no pudo comprender, ocultando el temblor de su alma tras una máscara de resignación campesina que había perfeccionado con los años de trabajo duro. Con voz firme le aseguró que solo se trataba de su costurero, un refugio de hilos y botones sin valor que nadie más querría conservar en medio de la repartición de bienes. Le mintió con la tranquilidad de quien protege la última semilla en tiempo de hambruna, sabiendo que su hijo mayor solo valoraba lo que podía convertirse en dinero fácil o tierras de cultivo. Gerardo la miró con una desconfianza que le recorrió la espalda, pero al final se retiró del cuarto, subestimando una vez más la astucia de quien ha aprendido a callar para sobrevivir a la traición familiar. El tiempo se escurría entre sus dedos como la arena de los cerros pelones, y Remedios supo que el margen para asegurar su futuro se estrechaba con cada minuto que pasaba en aquella casa de madera. Afuera, el ruido de los animales siendo arreados le recordaba que Leopoldo y Gerardo ya estaban dividiendo lo que quedaba de la vida de don Ausencio, sin mostrar el menor asomo de respeto. No había espacio para la nostalgia ni para los reproches tardíos. Solo quedaba la astucia y la fe en un secreto que su marido le había confiado mucho antes de que la amargura marchitara el corazón de sus 3 hijos. Con el oído atento a los gritos de sus descendientes, ella se preparó para abrir finalmente el cofre que contenía la verdadera herencia que la codicia de Gerardo jamás imaginó. Con la llave que siempre colgaba de su cuello, oculta bajo la blusa, Remedios liberó el mecanismo del cofre de fierro mientras sus hijos discutían sobre cómo repartir las pocas herramientas del rancho. El chirrido del metal fue cubierto por el viento que golpeaba las láminas del techo, permitiéndole extraer el fajo de documentos enrollados con un listón morado que conservaba el aroma del pasado. No eran hilos ni botones los que aparecieron ante sus ojos cansados, sino las escrituras de 17 hectáreas con agua de río que don Ausencio había comprado en secreto en el municipio de al lado. Esas tierras representaban un refugio de adobe y esperanza que su marido le había susurrado al oído la noche antes de que naciera su primer hijo. La propiedad secreta era un oasis de adobe que llevaba décadas en pie, resguardado por don Ausencio como un seguro contra la naturaleza ambiciosa que empezaba a notar en sus propios descendientes. Él sabía que Gerardo y Leopoldo podrían olvidar el deber filial, y por eso decidió que esas 17 hectáreas nunca aparecerían en el testamento que sus hijos reclamarían con tanta urgencia. Remedios apretó los documentos contra su pecho, sintiendo el calor de una justicia silenciosa
que había permanecido enterrada en el fondo de un cofre negro durante 38 largos años de espera. Esas tierras tenían agua de río y árboles frutales, un contraste absoluto con la tierra ingrata donde ahora sus hijos pretendían dejarla sin nada más que un rebozo viejo. Recordó vívidamente la noche en que Ausencio le entregó el listón morado con una advertencia solemne, mucho antes de que la vejez y la muerte se asomaran por la ventana de su rancho. Le dijo que esa tierra era solo para ella, un patrimonio sagrado para cuando los hijos ya no la necesitaran, o cuando la vida se pusiera tan fea como el polvo colorado del norte. Fue un pacto de amor y previsión sellado en la oscuridad de su recámara, una promesa de que ella nunca tendría que mendigar un techo si la voluntad de sus hijos se torcía hacia la ganancia. Ahora, rodeada por el desprecio de quienes compartían su sangre, Remedios entendía que el momento profetizado por su marido había llegado con la crueldad de una tormenta de verano. Mientras tanto, Gerardo y Leopoldo continuaban dividiendo los animales y la maquinaria con una rapacidad que ignoraba por completo el dolor de la madre que los observaba desde la sombra. Consuelo ayudaba a empacar las pertenencias de la cocina, sugiriendo con voz baja que Remedios se fuera a vivir con la tía Esperanza al pueblo para no estorbar en los planes de sus hermanos. Ninguno de ellos sospechaba que, mientras celebraban el despojo legal de la casa de madera, Remedios estaba asegurando un futuro que ninguno de sus gritos o documentos notariales podría alcanzar jamás. La ambición los había vuelto ciegos a la verdadera riqueza de su madre, dejándoles solo las sobras de una propiedad que Remedios ya estaba lista para abandonar sin derramar una sola lágrima. Esa noche, Remedios salió al patio cargando el cofre oxidado y se sentó en la banca de madera donde tantas veces había desgranado elotes para alimentar a la familia que ahora le daba la espalda. Le habló a la oscuridad como si don Ausencio estuviera allí mismo, escuchándola con la calma que siempre lo caracterizó mientras arreglaba el techo de la troje o sembraba el frijol. Le confesó que no sentía odio por la traición de Gerardo, ni por el silencio de Leopoldo, sino una determinación tranquila, nacida de décadas de lavar ropa ajena para darles un nombre. Sabía que el tiempo de la paciencia se había agotado, y que la fuerza que había guardado durante 38 años estaba lista para manifestarse frente a la injusticia de su propia sangre. Antes de que el coyote ladrara de nuevo en la lejanía, Remedios volvió a guardar los documentos en el cofre, escondiendo la llave bajo su blusa, como el amuleto de su libertad. Miró por última vez la casa de madera gris con techo de lámina y supo que su destino ya no estaba atado a los caprichos de hijos que valoraban más el suelo que a quien les enseñó a caminar. La decisión estaba tomada, y el abogado del municipio vecino pronto recibiría la noticia de que una viuda reclamaría las hectáreas con agua de río que siempre fueron suyas. Con la espalda recta, se preparó para enfrentar su última noche en el rancho viejo, sabiendo que el cofre negro guardaba mucho más que simples papeles de propiedad. El cuarto día amaneció con un sol que se sentía ajeno, una luz que ya no pedía permiso para entrar por las láminas rotas del techo de aquella casa de madera gris. Remedios se movía en la cocina con la cautela de quien teme despertar a un animal herido, evitando que el sonido del peltre contra la mesa interrumpiera el descanso de quienes ahora se decían dueños absolutos de su hogar. Cada rincón de esa construcción, desde el fogón de barro hasta el rincón donde Ausencio colgaba su sombrero, parecía estar siendo reclamado por una autoridad que ella no reconocía, pero que la ley había validado con un sello de tinta. Gerardo ya no le pedía las cosas, las exigía, con una voz que había perdido todo rastro de la ternura infantil, recordándole a cada paso que su tiempo en ese suelo
estaba marcado por la impaciencia de sus propios herederos. Leopoldo pasó la mañana midiendo los cercos del corral, ignorando que su madre lo observaba desde la sombra del porche, con una mirada que ya no buscaba justicia, sino una libertad silenciosa. La codicia de sus hijos se había vuelto tan tangible como el polvo colorado que cubría los muebles, una necesidad de poseerlo todo, incluso aquello que no tenía un valor inmediato en el mercado del pueblo. Gerardo volvió a preguntar con insistencia por el cofre de fierro negro, golpeando la madera de la cama con el pie para escuchar si había algún sonido metálico oculto entre los supuestos hilos y botones que su madre decía guardar. Remedios lo dejó hablar, permitiendo que su hijo mayor se perdiera en su propia ambición, sabiendo que la verdadera llave del futuro estaba escondida bajo su blusa, pulsando contra su pecho como un recordatorio de que aún tenía fuerzas para luchar. Consuelo se acercó a la cocina mientras Remedios terminaba de colar un poco de café, trayendo consigo esa lástima pasiva que a veces resulta más hiriente que un insulto directo o un desprecio abierto. Con los ojos puestos en el suelo de tierra, la única hija le sugirió de nuevo que lo mejor era marcharse con la tía Esperanza al pueblo, asegurando que allá no le faltaría un plato de sopa ni una silla para ver pasar las tardes. No era una invitación nacida de la piedad filial, sino de la urgencia de limpiar la casa de la culpa que Remedios representaba con su sola presencia silenciosa y su rebozo azul marino. Remedios la escuchó sin interrumpir, asintiendo con esa calma que solo poseen las mujeres que han aprendido a esperar a que la lluvia termine de caer para ver qué queda en pie después de la tormenta. Remedios comenzó a envolver sus pocas pertenencias en un bulto de tela, dejando atrás las sábanas remendadas y los trastes que sus hijos ya consideraban parte de su botín legal tras el funeral de Ausencio. Se aseguró de que el cofre de fierro estuviera bien cerrado, sintiendo el peso del metal contra sus manos curtidas, como el único ancla que la mantenía firme frente al vendaval de desprecio que soplaba en su hogar. Nadie le ofreció una mano para cargar el fardo, ni le preguntó si tenía fuerzas suficientes para caminar hasta el camino real bajo el sol de mediodía que empezaba a calentar la tierra colorada del norte. Sus hijos estaban demasiado ocupados planeando cómo dividirían los animales y las herramientas de labranza como para notar que su madre se estaba desprendiendo de ellos con una voluntad que ya no aceptaba vuelta atrás. 3 días después de que la sentencia fuera leída, un hombre de complexión delgada y corbata gris apareció en el horizonte del rancho, rompiendo la monotonía del polvo con su maletín de cuero café. Gerardo lo recibió con la desconfianza propia de quien teme que el pasado regrese a reclamar lo que ha robado, interponiéndose en su camino antes de que el extraño pudiera acercarse a la puerta de madera. El hombre explicó con una voz profesional y carente de emociones que venía en busca de la señora Remedios Salcedo para tratar asuntos relacionados con una propiedad registrada en el municipio vecino. Gerardo, con la prepotencia de quien se cree dueño de todo, le respondió con desdén que su madre ya no vivía en ese lugar y que cualquier asunto legal debía tratarse directamente con él o con sus hermanos. El representante legal no se dejó intimidar por la actitud defensiva de Gerardo, y tras acomodarse los anteojos, reveló que las tierras en cuestión sumaban 17 hectáreas con acceso permanente a agua de río. Leopoldo y Consuelo se asomaron a la puerta al escuchar la cifra, sintiendo que una realidad paralela se abría paso entre sus planes de repartición inmediata de la herencia paterna. El hombre aclaró que la escritura databa del año de 1923 y que estaba registrada únicamente a nombre de Remedios, un patrimonio que don Ausencio había mantenido fuera del alcance de la vista pública durante décadas. La mención del agua de río, un recurso escaso y valioso en esa zona de cerros pelones, dejó a los hermanos en un silencio estupefacto que solo el viento de la tarde se atrevió a interrumpir con su silbido constante. Mientras sus hijos trataban de asimilar la noticia, Remedios apareció caminando desde el camino real, envuelta en su rebozo azul marino,
y cargando el cofre negro con una firmeza que desafiaba sus 62 años. Su figura se recortaba contra el horizonte de mezquites y polvo colorado, avanzando con la lentitud de quien sabe que el tiempo está finalmente de su lado y que la paciencia ha dado sus frutos. No hubo prisa en su paso, ni agitación en su aliento. Se acercó a la casa que había sido suya con la serenidad de una mujer que regresa a reclamar lo que nunca dejó de pertenecerle por derecho de amor y previsión. Sus hijos la miraron como si fuera un fantasma surgido de la tierra, incapaces de reconciliar la imagen de la madre humillada con la mujer que ahora sostenía la llave de una fortuna insospechada. Remedios se paró frente a sus 3 hijos sin proferir insultos ni derramar lágrimas, manteniendo esa calma que solo tienen las mujeres que han rezado mucho en la soledad de sus noches de luto. Les explicó con voz pausada que esas tierras siempre habían existido y que Ausencio las había dejado para ella en silencio, sabiendo que llegaría un momento en que su valor superaría cualquier despojo familiar. No buscaba pelear por el rancho viejo que ellos tanto ansiaban, pues no necesitaba de gritos para ganar una batalla que ya estaba resuelta en los documentos que el abogado protegía en su maletín de cuero. Les recordó que Ausencio no fue un hombre perfecto, pero tuvo la claridad suficiente para ver en ella la fuerza necesaria para proteger el futuro, incluso cuando sus propios hijos decidieron olvidarla. El proceso para formalizar la posesión de las 17 hectáreas duró varios meses, llenos de discusiones amargas y de intentos desesperados de Gerardo por impugnar lo que la ley dictaba con absoluta claridad. Durante ese tiempo, Remedios vivió de prestado en un cuarto pequeño, recibiendo ocasionalmente las visitas de Consuelo, quien llegaba llorando para contarle los pleitos que ahora destrozaban la convivencia de los 3 hermanos. La madre la escuchaba, mientras le servía un café de olla, recordándole que el maíz tarda en dar fruto, pero que la cosecha siempre llega a quien sabe esperar con el alma tranquila. El abogado, un hombre recto que vio en la viuda una causa justa, defendió las escrituras con tal maestría que no quedó resquicio para que la ambición de Gerardo pudiera arrebatarle su legítimo patrimonio. Un martes de marzo, cuando el aire ya olía a pasto húmedo y los mezquites comenzaban a florecer con sus tonalidades amarillas, Remedios llegó finalmente a su nueva tierra junto al río. Se bajó de la camioneta del abogado y caminó entre los árboles frutales, rozando las ramas con las manos como si estuviera reconociendo a viejos amigos que la habían esperado durante décadas. La casa de adobe, aunque necesitaba trabajo y cuidados, se mantenía en pie a la orilla de la corriente, ofreciendo un refugio sólido y pacífico, lejos del polvo del rancho viejo. Consuelo se sentó a su lado en el escalón de entrada y juntas permanecieron en silencio, escuchando el agua correr entre los álamos como un canto de libertad que sanaba las heridas abiertas por la traición familiar. La primera mañana en las tierras del río fue distinta a cualquier otra que Remedios recordara en sus décadas de cansancio acumulado bajo el sol del desierto. El murmullo constante del agua golpeando las piedras lisas no era un sueño, sino una realidad palpable que se filtraba por las paredes gruesas de adobe de su nueva morada. No estaba presente el polvo asfixiante que solía cubrir cada mueble del rancho viejo, sino una frescura que olía a vida y a humedad fértil, recordándole que la tierra puede ser una madre generosa si se le trata con el respeto que sus propios hijos habían olvidado. Sentada en el umbral, con su rebozo azul protegiéndola del relente, Remedios comprendió que el silencio de estas hectáreas no era el vacío del abandono, sino el espacio necesario para que su alma volviera a echar raíces. Limpiar la casa de adobe se convirtió en un ritual de purificación que Remedios ejecutaba con una parsimonia casi sagrada, ignorando el dolor sordo de su espalda. Cada cubetazo de agua que lanzaba contra el piso de ladrillo viejo arrastraba no solo la suciedad de años de descuido, sino también el eco de los reproches que Gerardo le había lanzado antes de su partida. Sus manos, endurecidas por el trabajo y la injusticia, tallaban las vigas de madera con una determinación que sorprendía a los pocos vecinos que pasaban por el camino real. No buscaba el lujo,
sino la dignidad de un espacio que fuera legítimamente suyo, un rincón donde la autoridad de un testamento amañado no tuviera el poder de dictar cuándo debía levantarse o cuándo debía llorar por el marido ausente que tanto la protegió. Mientras tanto, en el rancho viejo, la atmósfera se había vuelto tan espesa y amarga como el hollín que cubría el fogón de la cocina desatendida por Consuelo. Gerardo pasaba las horas recorriendo los linderos secos, pateando la tierra colorada con una frustración que crecía al ritmo de las noticias que llegaban del municipio vecino sobre la prosperidad de su madre. La propiedad que él creía haber ganado por astucia se le revelaba ahora como una carga de deudas y de pozos que apenas daban un hilo de agua turbia en las tardes de calor. La ausencia de la madre no solo dejó un vacío en las labores diarias, sino que desnudó la incapacidad de los hermanos para colaborar sin el eje moral que ella representaba, transformando el triunfo legal en una derrota cotidiana. Leopoldo, por su parte, evitaba la mirada de su hermano mayor, refugiándose en el silencio del corral mientras observaba cómo los animales perdían peso ante la falta de forraje fresco. En su mente se repetía la imagen de Remedios cargando el cofre negro, esa caja que él mismo despreció por considerarla un nido de trapos viejos y recuerdos inútiles de una anciana. La envidia comenzó a suplantar a la culpa, alimentada por el rumor de que el río que bordeaba la nueva casa de su madre nunca se secaba, ni siquiera en los años de canícula más feroz. El arrepentimiento no nacía del amor filial herido, sino de la constatación de que su codicia los había cegado ante el verdadero tesoro que Ausencio había escondido con tanta paciencia y cuidado. Consuelo apareció una tarde en la nueva propiedad, caminando con paso vacilante entre los árboles de sombra que Remedios ya estaba podando con herramientas prestadas. No traía comida ni ayuda, sino un rosario de quejas sobre lo difícil que era lidiar con el mal carácter de Gerardo y la indiferencia de Leopoldo desde que la casa quedó sola. Intentó sentarse en la cocina de Remedios con la familiaridad de quien no ha roto un solo plato, pero la madre la recibió con una cortesía distante que dolió más que un portazo. Remedios no dejó que su hija se adueñara de su espacio, limitándose a servirle un jarro de agua fresca del río y a escucharla, sin ofrecer soluciones para los conflictos que ellos mismos habían sembrado con su traición. La determinación de Remedios de no permitir que su nueva vida fuera contaminada por los lamentos de sus hijos se convirtió en su escudo más fuerte contra la melancolía del pasado. Sabía que si cedía a un solo centímetro de su paz, Gerardo no tardaría en presentarse con nuevas exigencias, tratando de encontrar alguna falla legal en las escrituras que el abogado protegía. Por eso, cuando Consuelo sugirió que tal vez Leopoldo podría mudarse con ella para ayudarla con las tierras, Remedios respondió con una sentencia seca que no admitía réplicas ni segundas intenciones. Les dejó claro que el tiempo de las obligaciones compartidas había terminado en el momento en que el notario cerró su carpeta, y ellos le señalaron el camino hacia la salida del rancho familiar. En el pueblo, la historia de la viuda Salcedo comenzó a circular como una leyenda de justicia poética que devolvía la fe a quienes habían sufrido abusos similares por parte de sus parientes. La gente ya no la miraba con la lástima que se le reserva a las mujeres abandonadas, sino con un respeto renovado ante la astucia silenciosa que mostró al resguardar su herencia. Remedios se convirtió en una figura habitual en el mercado local, donde vendía los primeros excedentes de su huerto con una seguridad que no necesitaba de grandes discursos ni de exhibiciones de riqueza. Su dignidad no residía en las hectáreas de tierra, sino en el hecho de haber sobrevivido a la tormenta emocional que sus propios hijos desataron sin piedad sobre su vejez. Un joven del municipio, de nombre Mateo, se ofreció a trabajar en las tierras del río a cambio de un techo y una paga modesta, convirtiéndose en el aliado inesperado que Remedios necesitaba para progresar. Mateo era un muchacho de pocas palabras y manos fuertes, cuya lealtad no estaba manchada por la ambición de sangre ni por los rencores del pasado de la familia Salcedo. Juntos,
comenzaron a limpiar los canales de riego y a preparar el terreno para la siembra de maíz y frijol, devolviéndole a la casa de adobe el pulso de una propiedad productiva. Remedios encontraba en el trabajo compartido con el joven una paz que nunca conoció con sus hijos, quienes siempre vieron la labor del campo como un castigo en lugar de una bendición. El ritual de la primera siembra en la tierra nueva fue un acto de fe que Remedios realizó bajo la luz de una luna llena que bañaba de plata la corriente del río cercano. Mientras enterraba las semillas en los surcos húmedos, sentía que estaba sepultando también los años de humillación y de silencio obligado frente a las decisiones arbitrarias de los hombres de su familia. Cada movimiento de sus manos sobre la tierra era una oración de agradecimiento a Ausencio, quien desde la eternidad seguía cuidando de ella a través de la previsión de un documento oculto. La vida volvía a brotar, no solo en el campo, sino en el pecho de una mujer que había aprendido que nunca es demasiado tarde para reclamar el derecho a ser dueña de su propio destino. Sin embargo, la sombra de la codicia de Gerardo no se había disipado del todo, y Remedios presentía que la calma actual era apenas el preludio de un nuevo intento de despojo por parte de su primogénito. Los rumores decían que el hijo mayor estaba buscando abogados en la capital del estado, tratando de encontrar algún error técnico en el registro de la propiedad de 1923 que pudiera anular el dominio de su madre. Remedios no se dejó intimidar por las amenazas veladas que Consuelo traía en cada visita, pues sabía que la verdad de la tierra es más fuerte que las mentiras escritas en papel sellado. Con el cofre negro ahora vacío de documentos, pero lleno de esperanza, se preparó para defender su hogar con la misma paciencia con la que esperó 38 años. El trabajo en la tierra del río no era sencillo, pero Remedios lo sentía como una caricia en comparación con el látigo de la indiferencia de sus hijos. Sus manos, aunque marcadas por la edad y el esfuerzo, encontraban en el lodo del canal de riego una conexión que había olvidado en el polvo seco del rancho de arriba. Mateo la observaba trabajar en silencio, respetando sus pausas y su necesidad de tocar cada piedra como si estuviera pidiendo permiso al lugar para quedarse. La fatiga le llegaba por las tardes, un cansancio noble que no le impedía dormir, sino que la mecía en un sueño profundo que Gerardo le había arrebatado meses atrás. Aquel adobe frío se estaba convirtiendo en su fortaleza, un espacio donde cada grieta contaba una historia de supervivencia, y cada rayo de sol era un triunfo contra el abandono al que sus herederos la habían sentenciado. El río era el alma de esa propiedad, una corriente que no se detenía ante las penas de los hombres ni las injusticias de los tribunales. Remedios pasaba tiempo mirando el agua correr, entendiendo que la vida de don Ausencio seguía fluyendo en cada gota que alimentaba los árboles de sombra y los sembradíos de maíz. Era un contraste doloroso con la sequedad del alma de Gerardo, quien seguramente a esa hora estaría maldiciendo la tierra estéril que tanto ansió poseer por la fuerza. La viuda sabía que la naturaleza tiene sus propios tiempos de justicia, y que haber recibido esas 17 hectáreas no era un golpe de suerte, sino el resultado de haber sembrado amor en un hombre que supo ver más allá de su propia muerte. En ese rumor constante del agua, ella encontraba el valor necesario para no mirar atrás, para no permitir que la sombra de sus hijos oscureciera la claridad de su nuevo horizonte. En el mercado del municipio, la presencia de Remedios comenzó a notarse de una manera que incomodaba a quienes antes la veían como una mujer acabada. Ya no bajaba la cabeza cuando pasaba frente a los conocidos de Gerardo, sino que caminaba con la frente en alto, envuelta en su rebozo que ahora olía a río y a hierbabuena fresca. Los comentarios en las esquinas cambiaron de tono. Ya no se hablaba de la madre abandonada, sino de la dueña de las hectáreas bendecidas por el agua que todos daban por perdidas. Esa transformación social
era un recordatorio de que la dignidad se recupera no con palabras, sino con la solidez de una vida que se sostiene a sí misma contra todo pronóstico. Mientras ella vendía sus primeros manojos de hortalizas, sentía que cada moneda recibida era un paso más hacia una independencia que nunca soñó tener bajo el yugo de su propio primogénito. Mateo se convirtió en el hijo que la sangre le negó a Remedios, un muchacho que entendía que el respeto se gana con el sudor y no con documentos firmados bajo engaños en habitaciones oscuras. No hablaban mucho, pues el campo no necesita de grandes discursos, pero en la forma en que él preparaba los surcos, Remedios veía la lealtad que sus propios hijos habían enterrado bajo su ambición. El joven no preguntaba por el pasado, ni por el cofre de fierro negro, limitándose a proteger la propiedad como si sus propios ancestros hubieran nacido en esas tierras de adobe y sombra. Para Remedios, esa compañía silenciosa era el bálsamo que necesitaba para sanar las heridas de la traición, una prueba de que la familia no siempre se construye con la misma sangre, sino con la voluntad de cuidar lo que es justo. Juntos, levantaron un pequeño cobertizo para los animales, creando un orden que el caos de la codicia de sus herederos nunca podría igualar. Una tarde de viento fuerte, Gerardo apareció en el lindero de la propiedad, observando desde su camioneta vieja cómo el verde de las hectáreas de su madre desafiaba el ocre del desierto circundante. No se atrevió a bajar, pues algo en la postura de Remedios, que en ese momento podaba un rosal con tijeras oxidadas, le infundía un respeto que no recordaba haber sentido jamás. La envidia se le notaba en los ojos, una mezcla de rabia y desesperación al ver que el paraíso que él buscaba estaba en manos de la mujer que él mismo había echado a la calle con desprecio. Remedios lo vio por el rabillo del ojo, pero no detuvo su labor, permitiendo que el silencio del campo fuera la única respuesta a la presencia de su hijo mayor. Aquel hombre que tanto gritó en la casa de madera gris ahora parecía pequeño e insignificante frente a la inmensidad de un río que él nunca pudo poseer ni entender. El recuerdo de Ausencio se hacía presente en cada rincón de la casa de adobe, no como una carga de luto, sino como una guía invisible que le recordaba a Remedios por qué debía ser firme. Ella imaginaba a su marido caminando por esos mismos pasillos décadas atrás, guardando el secreto del listón morado, mientras cargaba a sus hijos en brazos con una paciencia infinita. Quizás él ya presentía que la abundancia de su carácter no sería heredada por sus descendientes, y que Remedios sería la única capaz de mantener viva la llama de la dignidad familiar en tiempos de oscuridad. Esa previsión de un hombre que parecía rudo y callado se revelaba ahora como un acto de amor supremo, una red de seguridad tendida sobre el abismo de la ingratitud humana. Al tocar las paredes de tierra compacta, Remedios sentía que no estaba sola, que el pacto sellado en 1923 seguía vigente y la protegía de cualquier nueva tormenta legal. Mientras la prosperidad se asentaba en las tierras del río, en el rancho de arriba, el desastre comenzaba a cobrar su cuota de amargura y deudas acumuladas por la mala administración. Leopoldo y Gerardo ya no se hablaban, divididos por el fracaso de una cosecha que nunca llegó, y por la falta de agua que secó los sueños de grandeza del hermano mayor. Consuelo intentaba mediar, pero su propia debilidad la convertía en cómplice de un ambiente tóxico, donde la culpa se repartía como si fuera el único alimento disponible en la mesa. La casa de madera gris, que antes fue un hogar lleno de vida, se transformaba en una cárcel de resentimientos, donde el nombre de Remedios era evocado con una mezcla de odio y necesidad. Habían descubierto, demasiado tarde, que un rancho no es solo tierra y animales, sino el espíritu de quien lo trabaja con amor, algo que ellos despreciaron al expulsar a su madre. La noticia de que Gerardo había contratado a un abogado en la capital llegó a oídos de Remedios a través de una vecina que traía recados del pueblo con el pan de la mañana. Decían que el hijo mayor planeaba alegar que su madre no estaba en sus facultades mentales cuando se registraron las tierras.
tratando de usar su vejez como un arma para anular su derecho. El golpe era bajo, una traición que dolía más que el despojo del testamento inicial, pues pretendía borrar la inteligencia y la voluntad de una mujer que siempre fue el pilar de la casa. Remedios sintió un frío en el pecho que no era el del clima, sino el de la constatación de que la ambición de su sangre no tenía límites ni conocía el respeto básico por la verdad. Se sentó a la orilla del río, dejando que el agua enfriara sus manos temblorosas, mientras decidía cómo enfrentaría esta nueva embestida de la codicia filial. El abogado de la capital resultó ser un hombre de gestos altivos, que llegó a la casa de adobe con una citación judicial que pretendía intimidar a la viuda en su propio terreno. Remedios lo recibió en el porche, sin ofrecerle asiento ni café, manteniendo una distancia que obligaba al visitante a sudar bajo el sol, mientras leía sus tecnicismos legales con voz engolada. No hubo miedo en la mirada de la anciana, solo una decepción profunda que desarmaba los argumentos de aquel extraño que pretendía saber más de su vida que ella misma. Con una calma que solo da la verdad absoluta, le dijo que el tiempo de los hombres prepotentes se terminaba donde empezaba la justicia de la tierra y de los documentos firmados por Ausencio. El abogado se fue, con la carpeta bajo el brazo, sintiendo que aquella mujer de rebozo azul tenía una fuerza que ningún juzgado podría quebrantar con mentiras. Aquella noche, Remedios volvió a abrir el cofre de fierro negro, que ahora servía para guardar las semillas más finas de su primera cosecha, y una pequeña fotografía de Ausencio joven. Se miró en el espejo viejo que colgaba de la pared de adobe, y vio reflejada a una mujer que, a pesar de las arrugas, poseía una mirada más clara que la de todos sus hijos juntos. Sabía que la batalla legal sería larga y desgastante, pero también sabía que las raíces que había echado en estas 17 hectáreas eran más profundas que cualquier pleito inventado en una oficina. Se preparó para los días que vendrían, no con armas, sino con la paciencia de quien ha visto pasar muchas sequías y sabe que, al final, la lluvia siempre regresa a quien sabe esperar. La madre estaba lista para demostrar que su vejez no era una debilidad, sino el escudo más resistente contra la infamia. Remedios despertó con el sonido de las chicharras, que anunciaban un calor sofocante, ese tipo de bochorno que parece detener el tiempo en los caminos de Tierra Roja del Norte. Mientras se acomodaba el rebozo, sintió que el aire traía noticias amargas desde el pueblo, rumores que hablaban de jueces comprados y de testimonios falsos que sus propios hijos estaban preparando. No era el cansancio de la siembra lo que le pesaba en los hombros, sino la idea de que Gerardo fuera capaz de declarar a su propia madre como una mujer de mente extraviada. En la cocina, el aroma del café de olla intentaba devolverle la paz, pero la sombra de la nueva demanda judicial se alargaba sobre el piso de adobe como una mancha de aceite que nadie podía limpiar de su alma. El cuerpo de Remedios comenzó a reaccionar a la presión con un temblor fino en las manos que no lograba controlar, ni con el rezo más profundo frente a la imagen de la Virgen. Por la noche, una fiebre ligera le recordaba que los años de sacrificio no pasan en balde y que el corazón, aunque firme, también sufre los embates de la ingratitud familiar. Sentía punzadas en el pecho. Un frío repentino que contrastaba con la temperatura del cuarto, obligándola a buscar refugio en las mantas de lana que todavía conservaban el olor a naftalina y olvido. Era una batalla silenciosa contra sus propios nervios, una lucha por no permitir que la enfermedad de la tristeza le ganara la partida antes de presentarse ante el juez de distrito con la frente muy en alto. A pesar del malestar físico, Remedios se obligó a salir al huerto para arrancar la maleza que amenazaba con asfixiar las plantas de tomate que Mateo había ayudado a sembrar con tanto esmero. El contacto con la tierra húmeda le devolvió un poco de cordura, recordándole que los ciclos de la naturaleza son ajenos a las mezquindades de los hombres con traje y portafolios de cuero.
Cada raíz que sacaba con sus dedos agrietados representaba una duda que eliminaba de su mente, un acto de fe en que la verdad de la propiedad era tan sólida como el barro secado al sol. No había espacio para la autocompasión mientras el río siguiera su curso y las hojas de los álamos susurraran que ella todavía tenía un propósito que cumplir en este mundo de vivos. Consuelo llegó a media mañana, cargando una culpa que se le notaba en los hombros caídos y en la forma en que evitaba mirar directamente a las matas de maíz que empezaban a espigar. Traía noticias de Leopoldo, quien aparentemente se sentía mal por el camino que Gerardo había tomado, pero que seguía sin tener el valor de enfrentarse al hermano mayor para detener la infamia. La hija intentó justificar la demanda diciendo que era por el bien de todos, que una mujer sola no podía manejar tantas hectáreas sin ponerse en peligro de ser estafada por extraños. Remedios la escuchó con una amargura que le subía por la garganta, dándose cuenta de que sus hijos habían convertido el amor en una transacción de conveniencia y la protección en una excusa para el robo. Mientras tanto, en el rancho viejo, el ambiente era de una desolación que no se podía ocultar, ni con las reparaciones baratas que Gerardo intentaba hacer para subir el valor de la propiedad. Las deudas con los proveedores de semillas se acumulaban, y el pozo, que alguna vez fue el orgullo de don Ausencio, solo entregaba un barro amarillento que los animales rechazaban con bufidos de desesperación. Gerardo caminaba por las habitaciones vacías, sintiendo que la casa de madera gris se hacía más pequeña y asfixiante con cada día que pasaba, sin que pudiera poner sus manos en el río de su madre. La rabia lo consumía por dentro, una envidia que lo llevaba a pasar noches enteras planeando el interrogatorio, donde demostraría que Remedios ya no distinguía entre la realidad y sus fantasías. Remedios recordaba una tarde de octubre, muchos años atrás, cuando don Ausencio se sentó en el pórtico y le dijo que los hijos son como las ramas, unos crecen hacia el sol y otros buscan la sombra del suelo. En aquel entonces ella no entendió la advertencia, creyendo que el amor y el trabajo duro serían suficientes para enderezar cualquier torcedura en el carácter de sus descendientes. Ahora, con el fajo de documentos que legalizaban su segunda propiedad sobre la mesa, comprendía que su marido siempre supo que la verdadera prueba de fuego llegaría después de que él ya no estuviera para mediar. La sabiduría de un hombre sencillo le había dejado el escudo, pero le tocaba a ella aprender a empuñarlo sin permitir que el odio le nublara el juicio frente al tribunal civil. Una carta certificada llegó al final de la semana, entregada por el cartero del pueblo con una mirada de compasión que enfureció a Remedios más que el propio contenido del sobre. La citación la obligaba a presentarse en el municipio para una evaluación médica, un examen que pretendía humillar su inteligencia delante de los vecinos que la conocían desde que era una muchacha. El abogado de Gerardo no escatimaba en recursos para demostrar que una mujer que hablaba sola en el patio y guardaba cofres secretos bajo la cama no era apta para administrar 17 hectáreas. Ella apretó el papel entre sus manos, sintiendo que el papel sellado tenía el olor rancio de la oficina donde se fraguaba su derrota, pero no permitió que el miedo le robara el sueño esa noche de luna. Mateo, al ver la angustia reflejada en el rostro de la anciana, se encargó de las tareas más pesadas sin que ella tuviera que pedírselo, demostrando una lealtad que no necesitaba de palabras. El joven limpió los aperos de labranza y reforzó la puerta de la casa de adobe, consciente de que los enemigos no siempre vienen de fuera, sino que a veces comparten el apellido y la sangre. Su presencia silenciosa era un recordatorio constante de que la bondad aún existía en el mundo, incluso cuando la propia descendencia de uno se levantaba en armas legales para arrebatar lo último que quedaba. Para Remedios, ese chamaco era el único rayo de esperanza en medio de una tormenta de papeles judiciales y acusaciones de demencia que amenazaban con sepultarla antes de tiempo en el olvido. Los rumores en el mercado se dividieron en dos bandos,
creando una grieta en la comunidad que Remedios sentía cada vez que bajaba a comprar lo necesario para la semana. Algunos compadres de Ausencio se acercaban para expresarle su apoyo, mientras otros cruzaban la calle para no tener que saludar a la mujer que se atrevía a desafiar la voluntad de sus hijos varones. La idea de que una madre se enfrentara a sus hijos en un juzgado era algo que muchos no podían digerir, prefiriendo la injusticia silenciosa a la rebelión pública que Remedios representaba. Ella aguantaba las miradas con la cabeza erguida, sabiendo que su lucha no era solo por la tierra, sino por el derecho de todas las mujeres de su edad a no ser tratadas como muebles viejos. Al caer la tarde del domingo, Remedios se sentó a la orilla del río y metió los pies en el agua fría, dejando que la corriente se llevara un poco de la amargura acumulada. Miró hacia los cerros pelones que rodeaban su antigua vida y sintió una determinación que nunca antes había experimentado, una fuerza que no nacía del rencor, sino de la pura necesidad de justicia. Ya no era la viuda frágil que Gerardo empujó hacia la puerta de madera, sino la dueña de su propio destino que estaba lista para defender su herencia con la verdad por delante. Mañana sería el día de enfrentar a los médicos y a los abogados, y Remedios sabía que el espíritu de Ausencio la acompañaría en cada palabra que pronunciara frente a la injusticia. El espejo de la entrada, con sus bordes manchados por el óxido de los años, le devolvió a Remedios una imagen de serenidad que ella misma no terminaba de reconocer en su fuero interno. Se acomodó el listón negro con una parsimonia que desesperaba a los pocos que la observaban desde la calle, deteniéndose en cada detalle de su vestimenta, como si estuviera blindándose contra los juicios que vendrían. No había lujo en su estampa, solo la pulcritud de quien no tiene nada que ocultar, y la firmeza de quien ha caminado descalza por piedras calientes sin proferir un solo quejido de dolor. Con la llave del cofre apretada en el puño, salió de su casa de adobe sin mirar atrás, dispuesta a enfrentar a la maquinaria legal que sus propios hijos habían aceitado con la intención de declararla una sombra de lo que solía ser. Las calles del municipio, usualmente llenas de la algarabía de los comerciantes y el olor a cuero curtido, se sentían extrañamente silenciosas al paso de la viuda Salcedo. Los vecinos se detenían en seco, observándola con esa curiosidad morbosa que se le reserva a las tragedias familiares que se ventilan en los juzgados en lugar de resolverse en el comedor. Remedios ignoraba los susurros y las miradas de soslayo, manteniendo la vista fija en la oficina del distrito, donde el destino de sus 17 hectáreas sería puesto en duda por una junta de médicos. No buscaba la aprobación de la multitud, ni el consuelo de las comadres, pues sabía que en la soledad de su lucha radicaba su verdadera fuerza, una autonomía que ninguna opinión ajena podría arrebatarle, si ella se mantenía fiel a su propia historia. Gerardo la esperaba en la entrada del edificio público, vistiendo una camisa blanca demasiado almidonada, que no lograba ocultar la incomodidad de quien se sabe cometiendo un pecado contra su propia sangre. A su lado, el abogado de la capital revisaba unos folios con una suficiencia que hacía que el aire alrededor se sintiera pesado y cargado de una hostilidad administrativa que Remedios despreciaba profundamente. El hijo mayor intentó acercarse con un gesto de falsa preocupación, estirando una mano que ella rechazó, con la elegancia de una reina que reconoce a un traidor antes de que éste pronuncie palabra. No hubo necesidad de gritos ni de reclamos escandalosos. La simple distancia física que Remedios impuso entre ellos fue suficiente para recordarle a Gerardo que el lazo del respeto se había roto mucho antes de que el juez tomara su lugar. Una vez dentro de la oficina, el ambiente se volvió gélido bajo la mirada de un doctor de anteojos redondos que parecía más interesado en los expedientes que en la humanidad de la mujer que tenía enfrente. Las preguntas comenzaron a caer como gotas de agua fría sobre una piedra.
fechas, nombres de propiedades antiguas, detalles de conversaciones que Remedios había tenido con Ausencio antes de que la muerte se lo llevara. Cada interrogante buscaba encontrar un resquicio de confusión, una laguna en la memoria que pudiera ser utilizada para demostrar que la posesión de las tierras con agua de río era el delirio de una anciana agotada. Ella respondía con una precisión que desarmaba los intentos del abogado por interrumpirla, citando no solo los datos legales, sino los motivos por los cuales su marido decidió que la previsión era el único idioma que sus hijos entenderían. Durante un momento, el pecho de Remedios se apretó, con una presión sofocante que la obligó a cerrar los ojos y buscar el ritmo de su propia respiración en medio del interrogatorio hostil. Sintió cómo un sudor frío le recorría la nuca, un síntoma de que el cuerpo estaba cobrando la factura de tantas noches de vigilia y de la traición que palpitaba en la silla de al lado. Sin embargo, no permitió que su colapso fuera visible ante los ojos rapaces de Gerardo, quien aguardaba cualquier signo de debilidad para declarar su victoria sobre la herencia materna. Se aferró al borde de la mesa de madera, transformando el malestar físico en una resolución de acero, recordándose a sí misma que el agua del río seguía corriendo, y que ella debía ser tan constante como esa corriente para no ser arrastrada por la mentira. El doctor le pidió que explicara por qué había guardado los documentos en un cofre negro bajo llave durante casi 4 décadas, sin decirle una sola palabra a sus hijos varones. Remedios lo miró fijamente, con una claridad en sus pupilas que hizo que el médico bajara la pluma y prestara atención a lo que estaba a punto de escuchar con verdadera curiosidad. Con voz pausada, le dijo que el silencio no es señal de demencia, sino de sabiduría en una tierra donde los hombres creen que la fuerza de la voz sustituye a la razón del corazón. Explicó que don Ausencio conocía el carácter de sus herederos mejor que nadie, y que ocultar la tierra era la única forma de asegurar que ella no terminara pidiendo limosna en las puertas del pueblo una vez que el testamento oficial fuera repartido. La lógica de la viuda era tan contundente y humana que el abogado de la capital comenzó a inquietarse, moviendo sus papeles con una urgencia que delataba su falta de argumentos morales frente a la verdad. Remedios relató cómo había visto a Gerardo codiciar la propiedad desde que era un muchacho, y cómo Leopoldo se había convertido en un seguidor silencioso de la ambición de su hermano mayor por miedo a quedarse fuera del reparto. No hablaba con rencor, sino con la objetividad de un notario que narra la decadencia de una familia que olvidó el valor de la gratitud para centrarse en el cálculo de las hectáreas y los animales. Su lucidez era un látigo invisible que golpeaba la conciencia de quienes pretendían encerrarla en un asilo bajo el pretexto de que su vejez era una enfermedad que le impedía ver la realidad. El dictamen médico comenzó a inclinarse al lado de la justicia cuando el doctor cerró el expediente y miró a Gerardo con una desaprobación que no necesitaba de palabras técnicas para ser comprendida. Era evidente que la mujer sentada frente a ellos poseía una inteligencia superior a la de quienes intentaban despojarla, una astucia cultivada en el silencio de los campos y en la protección de un secreto que solo el amor de un marido pudo gestar. El hijo mayor sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies, dándose cuenta de que la jugada legal de la demencia se le estaba regresando como un boomerang cargado de desprecio social y fracaso económico. La ambición lo había dejado ciego, pero ahora la luz de la verdad de su madre lo obligaba a mirar el monstruo de la ingratitud que él mismo había alimentado con tanto esmero. Al salir de la oficina del distrito, el silencio que rodeaba a Gerardo y a Remedios era de una naturaleza distinta. Una mudez que pesaba más que cualquier condena judicial que pudieran haber recibido ese día. Los abogados se retiraron rápidamente, dejando a la familia Salcedo sola frente a la plaza del pueblo, bajo el sol que ya comenzaba a descender hacia los cerros pelones del horizonte. Gerardo intentó pronunciar una disculpa, pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta al ver la indiferencia absoluta con la que su madre se acomodaba el rebozo azul marino para emprender el regreso.
Remedios no necesitaba de perdones tardíos, ni de arrepentimientos nacidos del miedo al fracaso legal. Ella ya había cruzado el puente hacia una vida donde sus hijos eran solo un recuerdo de una labor cumplida con creces. El regreso a las tierras del río fue un respiro profundo para el alma de la anciana, quien sintió que el aire de la tarde limpiaba finalmente los residuos del veneno administrativo que había respirado en el municipio. Mateo la recibió en el porche con un jarro de agua fresca, sin preguntar cómo le había ido, pues en la firmeza de los ojos de Remedios encontró todas las respuestas que necesitaba para seguir trabajando la tierra. Se sentaron juntos a ver cómo el agua del río reflejaba los últimos colores del crepúsculo, escuchando el canto de los pájaros que regresaban a sus nidos en los álamos de la orilla. La batalla en el pueblo había sido ganada, pero Remedios sabía que la verdadera victoria residía en la paz de ese rincón de adobe, donde la codicia de sus hijos ya no tenía el poder de lastimarla. Gerardo contemplaba el horizonte calcinado del rancho viejo, donde las grietas del suelo parecían bocas sedientas clamando por una lluvia que el cielo de 1961 se negaba a entregar. Sus botas, antes lustrosas, estaban cubiertas por una costra de lodo seco y fracaso, un recordatorio constante de que la tierra no se deja domar solo con gritos y documentos notariales. A sus espaldas, la casa de madera gris crujía bajo el peso del abandono. Despojada de la calidez que Remedios solía insuflarle con su simple presencia y el humo constante del fogón. El hijo mayor se daba cuenta, con una rabia que le subía por el cuello, de que había heredado un cadáver de polvo, mientras su madre prosperaba en un oasis que él nunca tuvo la inteligencia de sospechar. Remedios, por el contrario, encontraba en la rutina de las hectáreas del río una forma de oración que le devolvía la fuerza perdida durante los años de servidumbre familiar. Cada mañana, antes de que el sol lograra calentar las paredes de adobe, ella ya estaba junto a Mateo, revisando el estado de las acequias y asegurándose de que el agua fluyera sin obstáculos hacia el maíz. No había prisa en sus movimientos, sino una cadencia ancestral que respetaba los tiempos de la siembra y la cosecha, una sabiduría que sus hijos despreciaron por considerarla cosa de gente vieja y sin estudios. La viuda ya no necesitaba pedir permiso para existir. Su autoridad nacía del mismo suelo que labraba, un territorio donde la traición de Gerardo no era más que un eco lejano que se perdía entre los álamos. El esfuerzo físico, sin embargo, comenzaba a pasarle factura en las articulaciones, con un dolor sordo que se intensificaba durante las noches de humedad cerca de la corriente del río. Remedios sentía cómo sus rodillas crujían al agacharse, un recordatorio de que el tiempo no perdona, ni siquiera a las mujeres que han recuperado su libertad tras una vida de injusticias. A veces, la fatiga le provocaba un temblor en las manos que la obligaba a soltar la azada y sentarse a la sombra de un tejocote, respirando el aire fresco mientras su corazón latía con una irregularidad que le apretaba el pecho. Eran momentos de fragilidad corporal que ella ocultaba de Mateo, no por vergüenza, sino por la determinación de no volver a ser vista como una carga inútil por nadie en este mundo. Consuelo regresó al rancho del río una tarde de jueves, trayendo consigo un aire de derrota que se le notaba en el vestido descuidado y en las ojeras profundas de quien no ha dormido bien. No venía a exigir tierras ni a cuestionar la cordura de su madre, sino a pedir un préstamo para que Gerardo no perdiera la camioneta ante los acreedores que ya rondaban la casa de madera. Remedios la recibió en el porche, permitiendo que su hija hablara hasta que se quedara sin aliento, observando cómo la ambición de sus hermanos se transformaba en una súplica lastimera y despojada de toda dignidad. La madre no sintió placer ante la desgracia de sus hijos, pero tampoco permitió que la lástima nublara su juicio,
después de haber sido expulsada como un mueble viejo apenas unos meses atrás. La respuesta de Remedios fue seca y definitiva, una sentencia que no admitía réplicas ni lágrimas de cocodrilo por parte de la única mujer que compartía su sangre y su apellido. Le recordó a Consuelo que cuando Gerardo cambió el candado de la bodega y Leopoldo se llevó la máquina de coser, ninguno de ellos pensó en cómo sobreviviría una viuda de 62 años en el desierto. Les dejó claro que el dinero que producía la Tierra del Río era para asegurar su propia vejez y para pagar el salario justo de quien de verdad la ayudaba, sin pedir escrituras a cambio. La hija se marchó con las manos vacías, sintiendo por primera vez el peso real de la exclusión social que ellos mismos habían inventado para su madre en aquella fatídica lectura del testamento. Mientras tanto, Leopoldo había comenzado a vender los pocos animales que quedaban en el rancho viejo para pagar las deudas de juego que Gerardo acumulaba en las cantinas del pueblo cercano. La desunión entre los hermanos era total, una fragmentación de la voluntad familiar que don Ausencio seguramente previó cuando decidió esconder las 17 hectáreas con agua de río bajo un listón morado. Ya no quedaba rastro de la complicidad que mostraron frente al notario. Ahora solo había recriminaciones y silencios amargos que llenaban los pasillos de la casa de madera gris, con un frío que ninguna manta podía mitigar. Habían descubierto que poseer la tierra no sirve de nada si no se posee la paciencia para entenderla. Una lección que Remedios les estaba dando sin necesidad de pronunciar una sola palabra hiriente. La prosperidad de las hectáreas del río se hizo evidente cuando los primeros camiones de carga llegaron para recoger la cosecha de hortalizas que Remedios y Mateo habían cultivado con tanto esmero. Los comerciantes del municipio pagaban al contado, reconociendo la calidad de un producto que crecía con agua constante y sin el estrés de la sequía que asolaba a los ranchos vecinos de la parte alta. Remedios guardaba el dinero en el cofre de fierro negro, que ahora descansaba bajo su cama de adobe, no como un escondite de secretos, sino como el tesoro legítimo de una vida que renacía. Cada billete acumulado era un escudo contra el futuro, una garantía de que nunca más tendría que bajar la mirada ante la prepotencia de un hijo o la indiferencia de un abogado. El abogado de la capital, al enterarse del fracaso de la demanda por demencia y de la solvencia económica de la viuda, decidió retirar sus servicios a Gerardo, temiendo que el caso se volviera contra él por difamación. El hijo mayor se encontró de repente solo, sin el respaldo legal que tanto presumía y con una propiedad que se caía a pedazos bajo el sol inclemente del norte de México. La tensión en su pecho era una presencia física constante, un nudo de ansiedad que lo despertaba de madrugada con sudores fríos y la sensación de que el espíritu de su padre lo observaba con desprecio desde las sombras. El despojo que planeó con tanto detalle se había convertido en su propia tumba financiera, mientras su madre se alzaba como la verdadera dueña del destino familiar. Una tarde de domingo, Remedios sacó la máquina de coser que Mateo había recuperado tras comprársela a Leopoldo en un acto de lealtad que la viuda nunca olvidaría. Se sentó a coser en el porche, dejando que el sonido rítmico de la aguja compitiera con el murmullo del río, creando una melodía de normalidad y paz que le devolvía su identidad como mujer productiva. Ya no cosía ropa ajena para completar el gasto del rancho de Gerardo, sino que remendaba sus propias cortinas y confeccionaba manteles para su mesa de madera sólida. El cofre de fierro, ahora lleno de semillas selectas y del producto de sus ventas, permanecía abierto como un símbolo de que el tiempo de ocultarse había terminado para siempre en esa casa de adobe. La noche cayó sobre las tierras del río con una suavidad que parecía bendecir el esfuerzo de Remedios, envolviendo la casa en un silencio que ya no era de abandono, sino de plenitud y descanso merecido. Ella se asomó a la ventana para ver el reflejo de las estrellas en la corriente,
sintiendo que el ciclo de la injusticia se había cerrado finalmente, gracias a su resistencia silenciosa y al amor previsor de Ausencio. Sus hijos eran ahora extraños que habitaban un pasado de polvo, mientras ella caminaba con paso firme hacia un futuro, donde el agua y la tierra se daban la mano para protegerla. En medio de la oscuridad del campo, la viuda Salcedo sonrió por primera vez en años, sabiendo que su herencia estaba a salvo de la codicia humana. El ciclo de la milpa avanzaba con una puntualidad asombrosa en las tierras de la orilla del río, ajeno por completo a las tormentas legales y a los rencores que todavía supuraban en el rancho de arriba. Remedios observaba cómo las espigas de maíz se mecían con el viento de la tarde, sintiendo que cada hoja verde era un testimonio de su propia resistencia frente a la voluntad de sus hijos. No había nada de milagroso en aquella abundancia. Era el resultado de un trabajo metódico y de la humedad constante que el cauce le regalaba a la tierra sin pedirle nada a cambio. Sentada en su taburete de cuero, la viuda dejaba que el sol de justicia calentara sus manos, mientras Mateo terminaba de limpiar la última acequia de la jornada, creando un cuadro de paz rural que parecía sacado de otro tiempo, lejos de la amargura de 1961. Sin embargo, los ecos de la ruina de Gerardo cruzaban los cerros pelones y llegaban hasta la casa de adobe en forma de rumores que las vecinas soltaban con una mezcla de lástima y reproche velado. Decían que el hijo mayor ya no solo bebía por las noches en la cantina, sino que pasaba los días sentado en el porche de la casa de madera, viendo cómo el zacate se tragaba los potreros y los cercos se caían por falta de mantenimiento. La noticia de que las deudas habían superado el valor de la maquinaria no sorprendió a Remedios, quien conocía bien la incapacidad de su primogénito para cuidar lo que no le costó esfuerzo conseguir. Ese conocimiento le provocaba un nudo sordo en el estómago, un malestar que no era por la pérdida de los bienes materiales, sino por la confirmación de que la sangre no siempre hereda la nobleza del oficio. A media mañana, Remedios se dedicaba a las labores banales que sostenían el orden de su nuevo hogar, moliendo el maíz en el metate con una fuerza que desafiaba la fragilidad de sus hombros cansados. El sonido rítmico de la piedra contra la piedra era el único lenguaje que necesitaba para sentirse viva y conectada con las generaciones de mujeres que la precedieron en el arte de alimentar a la familia. No pensaba en testamentos ni en abogados, mientras daba forma a las tortillas que luego se inflarían sobre el comal caliente, llenando la cocina de un aroma a hogar que el rancho viejo ya no poseía. Era una acción simple, repetida 1000 veces a lo largo de su vida, pero que ahora cobraba un significado de victoria personal, un gesto de autonomía que nadie podría arrebatarle jamás con firmas o sellos oficiales. La calma se rompió cuando una silueta familiar y desgarbada apareció en el camino real, avanzando con la vacilación de quien se sabe un extraño en territorio que antes consideró propio por derecho de nacimiento. Era Leopoldo, pero su estampa ya no recordaba al hombre prepotente que se llevó la máquina de coser bajo el brazo tras el funeral de don Ausencio meses atrás. Venía sucio, con la ropa colgada de un cuerpo que la falta de comida y el exceso de preocupaciones habían reducido a una sombra patética de lo que solía ser en su juventud. Remedios detuvo su labor y lo observó desde la distancia, sintiendo que la tensión volvía a tensar sus nervios como las cuerdas de una guitarra vieja que se niega a romperse a pesar del maltrato del tiempo. El hijo se detuvo frente al porche, evitando la mirada de Mateo, quien permanecía apoyado en su pala, con una actitud de vigilancia silenciosa que no necesitaba de palabras para ser entendida. Leopoldo no pidió permiso para entrar, pero tampoco se atrevió a dar un paso más allá de la sombra del tejocote,
limitándose a observar las hectáreas verdes con una envidia que se mezclaba con el cansancio absoluto de quien ya no tiene a dónde huir. Remedios sintió un respiro momentáneo al notar que no traía documentos ni abogados, sino únicamente la derrota escrita en cada arruga de su rostro, prematuramente envejecido por la ambición mal calculada. Le sirvió un jarro de agua fresca, permitiendo que el silencio del campo fuera el único mediador en aquel encuentro que olía a despedida definitiva y a verdades que ya no servían para nada. Fue entonces cuando Leopoldo soltó la noticia que caería sobre el pecho de la viuda como una roca desprendida de los cerros, rompiendo el último hilo de conexión emocional que ella guardaba con su vida anterior. Con voz quebrada, le confesó que el banco finalmente había ejecutado el embargo y que la casa de madera gris, el lugar donde ella vio nacer a sus 3 hijos y donde Ausencio dio su último suspiro, ya no les pertenecía. Gerardo había firmado pagarés usando la propiedad como garantía para un negocio de ganado que nunca existió, y ahora unos desconocidos de la ciudad llegarían la próxima semana para tomar posesión de todo. El choque de saber que el patrimonio de su marido se había evaporado en manos de su propio primogénito dejó a Remedios sin aliento, sumiéndola en una incredulidad dolorosa. El silencio que siguió a la confesión de Leopoldo fue tan denso que parecía ahogar el murmullo del río cercano, transformando la tarde en un velatorio de recuerdos que ya no tenían dónde descansar. Remedios cerró los ojos y pudo ver claramente la habitación donde Consuelo lloró por primera vez, y el rincón donde Gerardo solía esconderse cuando don Ausencio regresaba cansado del potrero con el sol a cuestas. Todo aquello, 40 años de vida acumulada entre esas paredes de madera, se había perdido no por un desastre natural o una injusticia ajena, sino por la podredumbre moral de quienes ella misma alimentó con tanto sacrificio. Sintió que una parte de su propia identidad se desmoronaba en ese instante, dejándola con la amarga certeza de que el pasado era ahora un territorio ocupado por extraños sin memoria. A pesar de la tristeza, una nueva amenaza comenzó a dibujarse en las palabras de Leopoldo, quien advirtió que Gerardo estaba perdiendo el juicio y que ahora culpaba a Remedios de todas sus desgracias económicas. Decía que el hermano mayor rondaba los límites de la propiedad del río por las noches, oculto entre los matorrales de Gobernadora, mascullando amenazas contra la mujer que, según él, les había robado su verdadera herencia. La idea de un hijo acechando a su madre en la oscuridad de la noche era una imagen perturbadora que le devolvió a Remedios el frío en la nuca y el temblor en las manos que creía haber superado. No era miedo a la muerte lo que sentía, sino el horror de comprobar que el odio de Gerardo había cruzado la frontera de la razón para convertirse en una obsesión peligrosa y ciega. Sin embargo, al mirar la solidez de sus paredes de adobe y la corriente eterna del río que brillaba bajo el sol, Remedios comprendió que ella ya no era la misma mujer vulnerable que salió expulsada del rancho viejo. Su relación con sus hijos había cambiado para siempre, dejando de ser el vínculo sagrado de la maternidad para convertirse en una relación de tierras y límites legales que ella defendería con cada gota de su voluntad. No permitiría que la locura de Gerardo o la debilidad de Leopoldo contaminaran el santuario de paz que había construido con el secreto de Ausencio y el apoyo silencioso de Mateo. La calma regresó a su rostro con una resolución de hierro, una firmeza que le indicaba que su lugar en el mundo ya no dependía de la gratitud de sus descendientes, sino de su propia capacidad para permanecer en pie. Al caer la tarde, después de que Leopoldo se marchara con la misma tristeza con la que llegó, Remedios comenzó a preparar el granero para la cosecha, moviéndose entre los bultos de semillas con una determinación renovada. El fin de la temporada se acercaba,
y ella necesitaba tener todo listo para asegurar que el invierno no la encontrara desprotegida frente a las nuevas tormentas que Gerardo prometía desde su exilio de polvo. Cada acción práctica era un clavo más en el ataúd de su antigua dependencia familiar, un paso firme hacia una madurez emocional que solo la tierra y el agua podían otorgar a quien sabe escucharlas. La viuda Salcedo cerró la puerta de la casa de adobe con una llave que ya no ocultaba bajo su blusa, sino que portaba con el orgullo de quien ha ganado el derecho a ser dueña de su propia historia. La penumbra de la noche en las tierras del río no era como del rancho viejo. Aquí, el silencio tenía el pulso constante de la corriente, una melodía que esa noche se sentía extrañamente interrumpida por el crujir de las ramas secas más allá del huerto. Remedios permanecía sentada frente al fogón, con las manos entrelazadas sobre su regazo, sintiendo cómo una pesadez instintiva le recorría la nuca ante la sospecha de una presencia ajena que observaba desde los matorrales. No necesitaba ver para saber que Gerardo estaba ahí, agazapado entre las sombras con el alma carcomida por la derrota y el resentimiento de quien lo ha perdido todo por su propia mano. La viuda no encendió más luces, prefiriendo que la oscuridad fuera su aliada en ese juego de esperas, donde la paciencia acumulada durante 38 años se convertiría en su mejor defensa contra la desesperación de su hijo. Una ráfaga de viento frío se coló por la rendija de la adobe, trayendo consigo el olor rancio del sudor y el tabaco barato que Gerardo solía consumir en sus largas jornadas de amargura en la cantina. Remedios sintió un espasmo en el pecho, una punzada de dolor que le recordaba que, a pesar de su firmeza, seguía siendo la madre de aquel hombre que ahora la acechaba como si fuera una presa en el monte. El cuerpo le pedía refugio, pero su espíritu se mantenía en guardia, negándose a permitir que el miedo dictara sus movimientos en la casa que Ausencio le había legado con tanto amor previsor. El aire se volvió espeso, cargado de una violencia contenida que amenazaba con romper la paz que tanto le había costado construir entre los álamos y el agua cristalina que brillaba bajo la luna de 1961. Con una calma que rayaba en lo sobrenatural, Remedios se levantó para colocar un leño más en el fuego, dejando que el resplandor de las brasas iluminara apenas lo suficiente para mostrar su silueta a través de la ventana. No buscaba esconderse, sino demostrarle al observador invisible que ella seguía siendo la dueña de su espacio, y que las sombras no tenían poder sobre una voluntad templada en el sacrificio y la verdad. Cada movimiento era lento, deliberado, una coreografía de dignidad campesina que ignoraba el peligro inminente que se cocinaba en la mente perturbada de su primogénito. La banalidad de cuidar el fuego se convertía en un acto de resistencia, una declaración de que la vida continuaba a pesar de las ruinas que Gerardo había dejado a su paso en la casa de madera gris que el banco ya estaba reclamando. De repente, un golpe seco resonó contra la madera de la puerta, seguido por el sonido de una respiración agitada que delataba la presencia de Gerardo justo al otro lado del umbral de adobe. Remedios no se sobresaltó, manteniendo los ojos fijos en las llamas que consumían la madera de mezquite, esperando que la voz de su hijo rompiera finalmente el muro de silencio que los separaba desde el día del testamento. No hubo insultos inmediatos, solo un quejido ronco, una mezcla de súplica y amenaza que revelaba la quiebra total de un hombre que nunca supo qué hacer con la autoridad que se otorgó a sí mismo. La madre sabía que lo que estaba afuera ya no era el niño que ella cuidó, sino una criatura forjada por la codicia y la falta de respeto hacia la memoria del padre que siempre intentó protegerlos de su propia naturaleza. Gerardo comenzó a hablar con una voz pastosa, exigiendo que se le abriera la puerta para reclamar lo que él seguía considerando su verdadera herencia,
el dinero que supuestamente Remedios escondía en el cofre negro. Sus palabras eran confusas, saltando de la culpa hacia Leopoldo hasta el odio hacia los abogados que lo habían dejado solo en medio de la ejecución del rancho familiar. Golpeaba la pared con el puño cerrado, un sonido sordo que retumbaba en el interior de la casa de adobe, como el eco de una tormenta que se resiste a descargar su furia sobre la tierra seca. Remedios escuchaba con una tristeza profunda, dándose cuenta de que la mayor tragedia no era la pérdida de la propiedad vieja, sino la destrucción total del alma de aquel hombre que compartía sus rasgos y su sangre. Sin abrir el cerrojo, Remedios respondió con una voz que no temblaba, una sentencia cargada de una autoridad moral que Gerardo nunca pudo arrebatarle, ni con juicios ni con mentiras ante los médicos del municipio. Le dijo que la tierra del río no era para él, ni para Leopoldo, ni para Consuelo, sino que era el refugio final de una mujer que aprendió a ser fuerte en el silencio absoluto de los campos de temporal. Le recordó que Ausencio no dejó ese secreto por maldad, sino por la clarividencia de saber que sus hijos no tendrían la compasión necesaria para cuidar a su madre cuando el vigor de su juventud se apagara. Cada palabra era un espejo donde Gerardo podía ver reflejada su propia ingratitud, una verdad tan pesada que lo obligó a detener sus golpes y a recargarse contra la madera fría del exilio. Mateo apareció en la esquina del porche, moviéndose con la discreción de una sombra, portando una linterna que proyectó una luz amarilla sobre la figura encorvada y patética de Gerardo Salcedo. El joven ayudante no gritó ni usó la fuerza, limitándose a estar presente como un testigo mudo de la decadencia del hijo mayor, quien ahora parecía pequeño e insignificante frente a la inmensidad del río y la casa de adobe. La presencia de Mateo era el recordatorio final de que la familia se construye con lealtad y no solo con herencias de papel sellado. Una lección que Gerardo estaba aprendiendo de la peor manera posible. Bajo la luz de la linterna, el rostro del primogénito mostraba una derrota que iba más allá de lo económico. Era el colapso de una identidad basada en la prepotencia y el desprecio por la vejez. Al verse descubierto y confrontado por la firmeza de su madre y la vigilancia de un extraño, Gerardo dejó caer los hombros, soltando un sollozo seco que se perdió entre el rumor de las hojas de los álamos. Comprendió en ese instante que no había lugar para él en ese oasis, que su derecho de sangre se había evaporado el día en que le señaló la puerta a Remedios en el rancho de arriba, sin mostrar un ápice de remordimiento. La exclusión social que él mismo inició ahora se cerraba sobre él, dejándolo a la intemperie de una noche que no le ofrecía más que el frío del desierto y la vergüenza de haber intentado robarle a quien le dio la vida. Se alejó lentamente, tropezando con las piedras del camino real, mientras la luz de la linterna de Mateo lo seguía hasta que su silueta desapareció en la oscuridad del horizonte. Remedios volvió a sentarse frente al fogón, sintiendo que un peso inmenso se levantaba de sus hombros, permitiendo que su respiración recuperara el ritmo tranquilo de quien ha cerrado finalmente un ciclo de dolor y traición. El silencio regresó a la casa de adobe, pero esta vez no era un silencio de amenaza, sino de una paz ganada a pulso contra la codicia de su propia descendencia y las leyes de los hombres. Sabía que Gerardo no regresaría, pues el hombre que se fue por el camino ya no tenía fuerzas para luchar contra la verdad de un cofre negro que guardaba mucho más que simples escrituras de propiedad. La madre se envolvió en su rebozo azul marino, sintiendo el calor de las brasas y la protección de un marido que, incluso desde la tumba, supo cuidar de ella a través de su previsión. Al amanecer,
Remedios salió al porche para ver cómo la luz del sol transformaba el río en una cinta de plata que alimentaba sus hectáreas verdes con una generosidad inagotable. Mateo ya estaba trabajando en el huerto, moviéndose con la energía de quien tiene un propósito claro y una lealtad que no se compra con promesas de herencias futuras. La viuda Salcedo respiró el aire fresco de la mañana, dándose cuenta de que la justicia de la tierra es lenta, pero implacable con aquellos que olvidan las raíces que lo sostuvieron. Sus hijos habitaban ahora un territorio de sombras y deudas, mientras ella se alzaba como la guardiana de una dignidad que florecía con cada gota de agua que el río le regalaba. La historia del despojo había terminado, y en su lugar comenzaba la crónica de una mujer que supo esperar su momento con la calma eterna de las montañas. El sol se hundía detrás de los cerros pelones, pintando el cauce del río con unos tonos púrpuras que Remedios nunca vio en el rancho de arriba. Sentada en su mecedora, sentía que el tiempo ya no era un enemigo que le robaba la vida, sino un compañero que le otorgaba la razón en cada minuto de silencio. La casa de adobe respiraba con ella, un refugio sólido que no conocía de traiciones ni de papeles firmados bajo el peso de la codicia filial. En ese instante, la viuda comprendió que la verdadera herencia no estaba en las hectáreas ni en el agua, sino en la capacidad de cerrar la puerta al pasado, sin que el corazón se le quedara atorado en la cerradura. Las noticias del pueblo decían que Gerardo se había marchado hacia la frontera, huyendo de las deudas y de la mirada de quienes lo conocieron como el hombre que quiso despojar a su propia madre. Leopoldo se quedó trabajando como peón en las tierras que antes fueron suyas, cargando sacos ajenos para pagar una culpa que el dinero nunca podría saldar. Remedios escuchaba todo aquello con una distancia casi documental. Como si le hablaran de personajes de una novela vieja que ya no tenía espacio en su estante. No había alegría en su espíritu por la desgracia de sus hijos, pero sí una claridad absoluta de que cada quien cosecha el fruto de la semilla que decide sembrar en el alma de los suyos. Consuelo apareció una última vez por el camino real, vestida de un luto que no era por la muerte de nadie, sino por la vergüenza de haber permitido que el silencio fuera su único aporte a la injusticia. Pidió permiso para sentarse un rato en el porche, buscando quizás el perdón que no se atrevía a nombrar con palabras directas ante la mirada firme de la mujer que la parió. Remedios le sirvió un café amargo, permitiendo que la tarde transcurriera sin reproches, demostrando que su fuerza no necesitaba de humillaciones para sostenerse en pie. Cuando la hija se marchó al caer el relente, la madre supo que ese era el adiós definitivo. El corte final de un cordón umbilical que la ambición había marchitado mucho antes que la vejez. El cuerpo de Remedios le recordaba su historia con pequeñas punzadas en la espalda, un dolor que se sentía como una huella profunda dejada por décadas de lavar ropa ajena y desgrenar elotes bajo el sol. A veces sentía que el aire le faltaba por un segundo, un vacío en el pecho que no era miedo, sino la fatiga noble de quien ha peleado todas las batallas que la vida le puso enfrente. Se tocaba las manos nudosas, reconociendo en cada cicatriz un triunfo contra el olvido y una prueba de que la dignidad humana es más resistente que el fierro de cualquier cofre oxidado. Ese cansancio físico era su medalla, el testimonio silencioso de una mujer que no se dejó romper por la ingratitud de quienes más amó. Mateo seguía trabajando los surcos con una devoción que no buscaba recompensas futuras, convirtiéndose en el pilar que la sangre le negó a la viuda Salcedo en su momento de mayor necesidad. El muchacho entendía los silencios de Remedios y respetaba el espacio sagrado de su memoria, cuidando las hectáreas del río como si en cada surco se jugara su propio honor. Entre ellos no hacían falta testamentos ni promesas legales, pues el respeto mutuo
era el único contrato que regía sus días de siembra y sus tardes de descanso frente a la corriente. Para Remedios, ese hijo de la tierra era la prueba de que la bondad puede brotar en los lugares más inesperados, siempre que se tenga la paciencia de regar la esperanza con justicia. El cofre negro de fierro ahora permanecía abierto en un rincón de la recámara, despojado de su misterio y convertido en un simple depósito para las semillas de la próxima temporada, y los hilos de colores de su costura. Ya no era un objeto de poder o de discordia, sino un recordatorio de que los secretos solo son necesarios cuando el mundo se vuelve un lugar hostil para los que no tienen voz. Remedios lo miraba de vez en cuando y sonreía, recordando la cara de Gerardo el día que descubrió que su madre siempre fue más inteligente que todos sus planes de despojo administrativo. El metal frío ya no guardaba amarguras, sino la certeza tranquila de que la previsión de un hombre rudo salvó a una mujer del desierto del abandono. El río mantenía su murmullo eterno, una voz constante que parecía narrar la historia de Remedios a las piedras y a los álamos que custodiaban la orilla de su propiedad de adobe. En los días de calor intenso, el agua le regalaba una frescura que ella sentía como una bendición directa de don Ausencio, quien seguramente la observaba desde algún lugar donde la codicia no existe. La viuda metía las manos en la corriente y sentía que el frío del agua lavaba no solo el polvo del camino, sino también las últimas astillas de rencor que pudieran quedar en su pecho. Esa conexión con la naturaleza era su verdadera riqueza. Un patrimonio que no se podía medir en hectáreas, ni se podía arrebatar con un sello de notario de colonia barata. La casa de madera gris del rancho viejo finalmente fue derribada por los nuevos dueños para construir un almacén de granos, borrando así el último rastro físico de la humillación que Remedios sufrió en 1961. Al enterarse de la noticia, la viuda no sintió tristeza, sino un alivio profundo, como si el viento del norte se hubiera llevado por fin el eco de los gritos de Gerardo y el silencio cómplice de sus hermanos. Ya no quedaba nada que la atara a aquel suelo de tierra colorada, donde su firma fue usada para enterrar su pasado y su derecho a una vejez tranquila y digna. Ahora, su único hogar era este adobe firme junto al río, un lugar que ella misma había bautizado con su esfuerzo y con la sangre renovada de su propia voluntad. Remedios comprendió que el perdón no es un acto de debilidad, sino la decisión soberana de no permitir que el mal que otros nos hicieron siga gobernando nuestras noches de descanso y nuestras mañanas de luz. No necesitaba que sus hijos regresaran de rodillas a pedirle disculpas, pues su redención no dependía de las palabras de ellos, sino de la paz que ella misma cultivó en su pequeño paraíso de 17 hectáreas. Se sentía completa, una mujer que empezó fragilizada por el luto y terminó siendo la roca sobre la cual se estrelló la ambición de quienes quisieron verla mendigando en las calles del pueblo. La dignidad silenciosa fue su arma más poderosa, y con ella ganó una guerra que muchos consideraban perdida desde el primer párrafo del testamento falso. La última imagen que el mundo tuvo de Remedios Salcedo fue la de una mujer de cabello blanco sentada frente al río, viendo cómo el agua se llevaba los restos del crepúsculo hacia el horizonte de los cerros Pelones. No había soledad en su estampa, sino la plenitud de quien ha cumplido con su destino y ha protegido la semilla de la verdad contra viento y marea en el campo mexicano. El cofre negro estaba a sus pies, vacío de papeles, pero lleno de la paz que solo da el haber actuado con la rectitud que la tierra misma exige a quienes la trabajan. En ese silencio final, Remedios cerró los ojos y se dejó envolver por el sonido del río, sabiendo que su historia ya no le pertenecía a ella, sino al tiempo que todo lo pone en su lugar.
¿Y tú? ¿Crees que el silencio de una madre es olvido? ¿O es la fuerza esperando su momento ante la injusticia? Cuéntanos tu opinión en los comentarios.